Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven. Estoy abriendo la verja de mi jardín puntualmente como todos los días de lunes a viernes. Y como ustedes saben, los días lunes cruzamos desde mi jardín al patio de la escuela. Me gusta escuchar la energía vibrante de los niños, de los profesores, la campana que anuncia el inicio de clases. Y cada vez que llego al patio de la escuela, siempre me encuentro con ella, la gran inspiradora, la poeta chilena y educadora Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Esa frase de Gabriela Mistral queda vibrando, ¿no? A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora, se está refiriendo al niño. Gabriela Mistral decía, entre otras cosas, en un decálogo que ella escribió, enseñar siempre, en el patio y en la calle, como en la sala de clases. Enseñar con la actitud, el gesto y la palabra. También decía, vivir las teorías hermosas, vivir la bondad, la actividad y la honradez profesional. Amenizar la enseñanza con la hermosa palabra, con la anécdota oportuna y la relación de cada conocimiento con la vida. Gabriela Mistral se empeñó mucho en que la educación estuviera ligada íntimamente a la vida cotidiana, no solamente ir en busca de resultados o de una preparación profesional. De hecho, ella fue invitada por el ministro de Educación de México, José Vasconcelos, para la gran reforma pedagógica de México, y una de las cosas que hizo Gabriela Mistral fue predicar la enseñanza de la educación al aire libre, algo que está de moda ahora, pero que ella lo dijo en los años 20, la enseñanza de la educación al aire libre. Muchos de los pensamientos de Gabriela Mistral, algunos los conectan con grandes reformas o visiones educacionales o maneras de educar contemporáneas como las que ocurren en Finlandia. Es decir, se dice que Gabriela Mistral se habría adelantado a mucho de lo que ocurre hoy en países que han logrado muy buenos resultados en su sistema educativo. Y justamente para hablar de eso y en relación a el encuentro que habrá mañana por Zoom, organizado por la organización gestora educacional El Monte, el 20 de diciembre a las 15 horas, trajeron como invitado a un educador, un director de una escuela al sur de Finlandia, Pekka Tukkonen, dedicado al liderazgo y a la gestión escolar por más de 10 años, coordinador del área escolar de Harvenpa, no sé si lo pronuncié bien, tal vez más o menos nomás, responsable de actividades en el aula, igualdades en la educación, magíster en educación. Pekka, muchas gracias. Pekka significa Pedro en español. Gracias por estar aquí en Desde el Jardín. Gracias por invitar a mí en este programa de radio y gracias por las palabras iniciales muy, muy interesantes. Oye, Pekka, te quería preguntar lo siguiente. ¿Cómo aprendiste español? Porque lo hablas muy bien. Bueno, muy bien, no hablo español prácticamente, ¿no? Yo cuando era joven viví bastantes años en Barcelona y de hecho me ha quedado mucho más la lengua catalana que la lengua española
Y desde siempre me he dedicado en aprender lenguas. Siempre ha sido un hobby principal que he tenido. Oye, Pekka, tú estás en este momento en, ¿cómo se pronuncia? Järvenpää. 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 Eso es la sílaba tónica es la primera sílaba. Järvi es lago y pää punta. Punta del lago es el primer lago grande que tenemos desde Helsinki hacia arriba. Tenemos 110.000 lagos, pero esto es el primer lago grande que se encuentra. Ah, mira qué bonita coincidencia, porque yo estoy acá en la región de Los Lagos, en Chile, al lado del lago Llanquihue, que es uno de los lagos más grandes e importantes del sur de Chile. Así que vamos a hablar de lago a lago y vamos a hablar de educación y vamos a hablar del modelo finlandés. A ver, lo primero que te quiero preguntar es este éxito educativo de Finlandia que se muestra permanentemente y se toma como referente educacional. Primero preguntarte, ¿tú estás de acuerdo que la educación finlandesa es una educación exitosa en el sentido amplio de la palabra? ¿Y esto se debe a qué? ¿Cuáles son las causas de ese éxito? Bueno, en primer lugar, yo lo que pienso desde siempre es que aquí en la educación no está nada mal, pero que debe estar mucho peor en muchos países, porque yo también viviendo dentro de la escuela finlandesa veo muchas cosas para mejorar y estamos intentando a mejorar varias cosas. El éxito yo creo que viene más bien de la sociedad finlandesa, que desde siempre la escuela ha sido muy importante para nuestro digamos, identidad cultural de nación, de lengua finlandesa, que es una lengua muy, muy diferente de lo que tenemos los vecinos, el ruso muy diferente, sueco muy diferente. Entonces, desde siempre se ha apostado mucho en la educación y yo creo que de esa manera viene de lejos el éxito. Y yo desgraciadamente no conozco la Gabriela Mistral, nombre sí, pero sus obras no, pero lo que usted ha dicho así al principio, dar tiempo al tiempo y hacer la escuela cotidiana y eso es lo que estamos haciendo aquí mucho. Tenemos visitantes que piensan que la escuela finlandesa está basado enfocado en catalán, enfocado en castellano también. Sí, perfecto. Sí. Vale, enfocado en de los temas que se preguntan en los test PISA, pero yo creo que al revés. La escuela finlandesa es muy práctica, tenemos muchas asignaturas muy prácticas. Y yo, en resumen, yo creo que el éxito, que ahora de hecho está bajando un poco, el nivel, pero viene de lejos y viene mucho de la sociedad. Háblame un poco del currículum. A ver, entiendo que ustedes tienen una cierta flexibilidad del currículum de acuerdo a las realidades locales. Entiendo eso, a ver si tú me lo explicas bien. Tú dijiste actividades prácticas. ¿Cuáles son esas actividades prácticas en la educación que se privilegian ahí en Finlandia? En primer lugar, el currículum, las bases curriculares vienen del Ministerio de Educación y están comunes a todas las escuelas. Prácticamente todas las escuelas que tenemos son escuelas públicas. Escuelas privadas casi no hay. Entonces, de esas bases, cada municipio formula su concretación municipal del currículum. Y entonces a cada escuela dejan pequeño margen para hacer una especificación en la escuela. Entonces las asignaturas prácticas, hay por ejemplo una asignatura que se llama Tareas de Hogar, que es obligatoria en octavo y voluntaria en noveno, 3 horas semanales, que es cocinar, aprender a limpiar, lavar la ropa, hacer las compras, etcétera, ¿no? Eso es, y además es una asignatura muy, muy popular y hay muchos alumnos de octavo que lo eligen de voluntario para noveno. Después tenemos, nosotros le llamamos trabajos manuales, que pueden ser esto de, digamos, con materiales blandas, telas, etcétera, coser,
hacer muchas cosas de madera, con la madera, metal. También es obligatoria la asignatura y después en octavo, noveno ya es voluntaria. Y lo que hacemos es que tanto los chicos como chicas aprenden las dos cosas, ¿no? Eso de usar martillo, cuchillos, etcétera, también aprenden las chicas y los chicos también aprenden a coser, por ejemplo, ¿no? Oye, ¿y hay esta relación, existe una relación de la pedagogía con la idea de la escuela abierta que es la Gabriela Mistral? Actividades al aire libre, contacto con la naturaleza. ¿Cómo es? ¿Qué lugar ocupa dentro de la educación finlandesa? Sí, yo creo que aquí, en principio, aquí en Finlandia tenemos mucha relación con medio ambiente y al entorno próximo de las casas y de las escuelas también. Lo que pasa es que esta época que vivimos justo ahora, que hace menos 7 grados, justo ahora ya afuera, y mucha oscuridad, mucho menos. Pero en otoño y en la primavera, pues sí que estamos mucho afuera. O sea que aprendiendo cosas de la naturaleza y también aprendiendo en la naturaleza y en los jardines. Como ustedes seguramente saben, Finlandia es un país muy extensa, solamente 5,5 millones de habitantes. Aquí en el sur de Finlandia sí que hay bastante gente, pero si vamos 100 o 200 kilómetros más hacia el norte, muy poco poblado. Estás continuamente en contacto con la naturaleza. Y sí, eso, como usted decía al principio, eso de aprender al aire libre, para nosotros es muy importante. Pekka, lo otro que te quería preguntar, Gabriela Mistral decía enseñar siempre en el patio, en la calle, como en la sala de clase. O sea, la educación, enseñar no se limita a enseñar los contenidos, las habilidades dentro de la sala de clase. Y leí en una entrevista o un texto tuyo de que una parte importante de tu trabajo como profesor o como pedagogo es el contacto directo con los alumnos. Tú dices, hablo con ellos, salgo a su encuentro, los ayudo, los motivo. Cuéntanos esa dimensión de la educación que a veces es un poco olvidada o se considera marginal en educación. Siento, había el teléfono. Sí. A ver, yo me he dedicado en la educación desde hace mucho tiempo, en la dirección de escolar, más que decía usted antes, unos 15 años. Y he estado siempre en escuelas relativamente pequeñas. Ahora estoy en una escuela que tiene 270 alumnos. Entonces, lo que hago mucho yo, como en las tareas de dirección escolar, no hay tanta burocracia como hay, por ejemplo, que conozco allá en España, hay mucho más burocracia. Entonces hay más tiempo para estar con los alumnos y prácticamente doy 2 veces o 3 al día vuelta, no a toda la escuela, no veo todos los alumnos, pero mi idea principal es ver de ojo a ojo todos los alumnos que tengo en la escuela y también todo el personal que hay en la escuela. Entonces yo hablo mucho con los alumnos y me doy vueltas por las clases y participo, y yo creo que es un tema muy importante, pero no solamente yo creo que hay muchos directores de escuela que lo hacen aquí. Ahora, si estás en una escuela muy, muy grande, entonces hay más como tareas de burocracia, ¿no? Entonces quizás no estás tan en contacto con los alumnos. Peter, otro de los elementos que se critica, por lo menos en Chile se habla mucho, aparte de la burocracia que le quita tiempo a los profesores, tiempo que debieran dedicar a enseñar y a estar con los alumnos, es el tema del control o la desconfianza del sistema con los colegios, es decir, el papel de los inspectores educativos, ¿no? Y la pérdida de la confianza en el profesor. Me gustaría ver cómo ocurre eso en Finlandia. Entiendo que ya hay confianza en los maestros, que hay menos control y más confianza que la que habría, por ejemplo, aquí en Chile o en otros lugares. Y nosotros, de hecho, teníamos inspectores educativos, pero se los quitaron. Yo estaba en el bachillerato en aquel entonces, 78 por allá. Ya quitaron inspectores educativos porque daban cuenta que no... cuando visitaban las escuelas, la escuela se preparaba para la inspección y no era una situación natural. Entonces llegaban a la conclusión que de hecho no era una información adecuada para la inspección.
Entonces, realmente creo que tenemos bastante poco control. Desde la escuela naturalmente salen ciertas, ¿cómo se llama esto? Como indicadores de cómo va la enseñanza y se ve, tenemos sistemas informáticos que naturalmente en la oficina central municipal miran ciertas cosas y preguntan ciertas cosas, o si hay alumnos que faltan bastante, por ejemplo, en mi escuela si hay 2 o 3 alumnas que faltan bastante, pues lo detectan y van preguntando qué ha pasado y etcétera. Pero hay poco control. Y lo que tenemos dentro de la escuela, control, pues naturalmente un par de veces al año, pues con cada personal hacemos reunión, discutimos cómo va, qué se debe mejorar y qué tal los grupos. Pero es así bastante blando en una manera y bastante poco burocrático, ¿no? Lo que tenemos. Peter, lo otro es que normalmente uno lo ve en varios países, también en el nuestro, hay todo un debate político, cada gobierno llega con una nueva reforma educativa, es decir, viene uno de una coalición, reforma educativa, viene otro, cambia la reforma anterior y empieza a producirse esta sensación y escepticismo en los maestros a la reforma, ¿no? Ya viene otro gobierno, nos va a cambiar de nuevo todo con una nueva reforma. Entiendo que parte del éxito educativo de Finlandia es que todo lo que son las pautas que se dan para la educación es independiente de cuáles sean las fuerzas políticas que gobiernen. O sea, hay una cierta continuidad que está por sobre el juego político. ¿Es así? Sí, yo creo que es así. Nuestro currículum se cambia cada 10, 12 años más o menos, y de hecho se prepara bastante bien. El actual, que se entró en vigor en 2016, ya empezamos a prepararlo en 2012. Yo recuerdo, estaba también en algunos grupos iniciales, digamos, de cómo enfocamos el currículum. Entonces pronto vamos a ya poco a poco empezar a formar nuevo currículum. Estoy hablando del currículum nacional, digamos, las bases curriculares. Pero de todas formas, lo que sí, naturalmente aquí tenemos cambios de políticos también. Tenemos las fuerzas. Ahora, por ejemplo, en el poder está centro, izquierda y el Partido Verde. Entonces, claro, ellos tienen ciertos enfoques y empiezan ciertos proyectos, pero siempre hay el plan curricular de 5 años nacional. Aunque ahora querían hacer muchos cambios, algún gobierno, por ejemplo, pues entonces sí entra en vigor, entra poco a poco y es un proceso largo, porque siempre hay ese plan. Y entonces yo creo que eso da estabilidad en la educación. Pero de todas formas tenemos muchas novedades continuamente. Por ejemplo, todos estos sistemas informáticos que se han ampliado tanto y cambiado en los últimos años, pues, pero al menos desde el nivel estatal y del ministerio, pues hay estabilidad, que yo creo que en principio es bueno. Oye, Pesca, perdón. A ver, se ha hablado, tú hablaste al comienzo de una cierta confianza en los maestros, los profesores y también en una preparación. Me parece que el énfasis que se ha puesto ahí es en la formación universitaria de alto nivel a los profesores. O sea, lo que tenemos acá, por ejemplo, es que alumnos con bajo puntaje entran a pedagogía, los mejores no optan por pedagogía, y la formación no es de excelencia. A ver, ¿cómo se ha logrado eso? ¿Cómo se ha logrado llegar a esa formación de excelencia en las universidades? Cuéntame un poco eso de los maestros, de los profesores. Bueno, formación de maestros ha estado, yo creo que como es del nivel de licenciatura desde finales del 70, pues en principio estudiamos pedagogía, después la especialización es magisterio, ¿no? Maestría. Entonces si trabajas en la escuela siempre has hecho nivel de licenciatura de educación, la mayor parte de los profesores.
Yo, bueno, antes de explicar algo de formación, pues también tengo que decir que estoy un poco preocupado porque últimamente han bajado bastante las horas de práctica durante la formación de los maestros. Entonces yo creo que antes era un poco mejor, que había más prácticas, habían 4 prácticas y práctica final que era bastante larga, pues ahora lo han bajado un poco. Pero de todas formas, desde siempre, si pensamos las carreras más populares que hay en Finlandia, pues medicina, como en muchos países, ¿no? Para hacer eso de leyes, lawyer, ¿qué tipos? A ver, ¿cómo se llama eso? Bueno, abogados, etcétera, ¿no? Ese tipo de carreras. Y después el tercero es ser maestro. Siempre es muy popular, es bastante bien valorado. Sueldo no es nada especial, pero bueno, sí, es respetado socialmente. Esto creo que es la causa principal para que sea tan exitoso. Entonces, hay bastante pedagogía. Se cursan las asignaturas, pero de todas formas lo bueno es que si alguien ha hecho la carrera de magisterio en Finlandia, yo como director de escuela, pues puedo confiar que hay siempre cierto nivel. No es que siempre habrá alto nivel de rendimiento como maestro, pero al menos se puede confiar. Eso facilita. Te iba a hacer la siguiente pregunta. Leí en un artículo de un señor Lesson que es crítico y o sea, dice que en realidad el éxito de la educación finlandesa no se ha debido a la reforma o los cambios que se hicieron, sino que viene de la sociedad finlandesa, de la historia de la sociedad tradicional finlandesa, la valoración de los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Y que en realidad si uno empieza a mirar las cifras, se ve incluso en los últimos años un descenso, una baja en los puntajes, descenso del nivel de lectura, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que no sería tal el milagro del sistema finlandés. Yo sé que es una edición crítica, pero quiero que tú me respondas. Y que esto en realidad no es producto del cambio o de la reforma, sino que tiene que ver más con la sociedad finlandesa que con la reforma pedagógica. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, yo creo que como decía al principio, el éxito viene mucho de la sociedad, o sea que es la causa principal. Y es verdad que hay cierta baja del rendimiento y motivación de los alumnos, etcétera. Y yo creo que mucho culpable tienen las pantallas, pero esto en cualquier otro país, ¿no? Hoy en día los jóvenes chicos y chicas se enganchan mucho con los juegos de diferentes tipos y entonces se ha bajado de la capacidad de concentración, ver las cosas esenciales entre tanta información de diferentes tipos que se llegan. Y la sociedad está cambiando, como sabemos, a todas partes. Entonces se refleja en la escuela, simplemente creo que no es una cosa tan... Es alarmante, pero no es tan especial, que lo que la sociedad cambia cosas en la escuela. Mi buen amigo Javier Melgarejo, que escribía el libro Gracias Finlandia, desde hace ya mucho tiempo, él desgraciadamente ya se ha muerto, pero de todas formas, él en su libro pues apunta mucho el tema de la sociedad y como una explicación del éxito que aquel entonces era más el éxito que teníamos que hoy en día. Y Oye, otra cosa que tengo que constatar también es que desde el ministerio, por ejemplo, la ministra de Educación, Li Andersen, yo estaba en una reunión 5 metros o 10 de cuando estaba explicando. Recordad, vosotros, educadores, que no estamos formando a los chicos para que sacan buenos resultados en PISA o en algún otro estudio. Esto no es muy importante para nosotros. O sea que el enfoque nacional no es para ser exitoso en ese tipo de estudios. Oye, Pecca, y lo otro que te quiero preguntar a propósito de la irrupción de las pantallas, entiendo que
Finlandia se dejó atrás en la enseñanza de la caligrafía, que sabemos que es ardua, y se la reemplazó por el teclado, cuando se sabe que la escritura a mano mejora la lateralidad, ayuda a fijar conocimiento, etcétera. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se deja la caligrafía, si es así, y se la reemplaza por el teclado? Sí, bueno, yo creo que aquí también quizás un poco de mal entendimiento, porque, bueno, pasó bueno, en todas formas, la caligrafía finlandesa, que es la letra latina que utilizamos, y cada sonido tiene una grafía. De hecho, es un sistema bastante fácil de aprender, aunque nuestra lengua es muy complicada, pero Sí. aprender a escribir no es tan complicado. Entonces, lo que pasó cuando yo era, por ejemplo, joven o pequeño, pues había las letras tenían formas muy amplias, decorativas, como en muchos países, creo que era igual, decorativas. Después los simplificaban más y más y más. Pues llega un momento, hace 10 años, que miraban, pues es la letra de caligrafía y del texto, ¿no? Se llama así, texto, letra de texto, ¿Sí? eran casi iguales. Entonces pensamos, bueno, porque enseñamos dos cosas prácticamente iguales, porque no intentamos hacer una letra que enseñamos y el otro a través del teclado. Y que hacemos la letra bonita y esas, ¿cómo se llaman? Las figuras de diferentes tipos, las hacemos en la asignatura de arte. Yo creo que aquel entonces era una buena decisión, porque realmente eran tan similares las dos tipos de letras que se utilizaban. ¿Se entiende lo que explico? Sí, perfectamente. Vale. Oye, Peca, y el tema de la lectura, entiendo que ha habido un descenso de los índices de lectura. ¿Cuáles experiencias interesantes has realizado tú? ¿Qué experiencias has tenido tú en este momento en que compite la lectura con la pantalla, etcétera? Tú hablaste de alumnos que tenían menos concentración. ¿Qué se puede hacer hoy? ¿O qué experiencia educativa exitosa hay? ¿Experiencia de enseñanza a la lectura, de motivación a la lectura en el sistema educativo de ustedes? Es un gran reto y es un problema, especialmente los chicos de cierta edad les cuesta muchísimo de abrir los libros tradicionales o concentrar en textos tradicionales. Yo creo en biblioteca, en Finlandia es bastante activo ahora y va en las escuelas y explica libros, ciertas cosas de libros, y pues ese libro hay un chico que hace eso y el otro, y entonces o actúan algunas cosas de los libros, intentando de esa manera hacer atractivo los libros para los jóvenes, también jóvenes y niños. Y también esos tipos de páginas donde explican ciertas cosas del libro. La idea es el mismo, intentar que se animen de los libros. Pero realmente es un problema hoy en día, porque parece que no podemos compartir con los libros con las pantallas, o los libros no pueden compartir con las pantallas. Oye, es una lástima. Ustedes tienen un libro maravilloso de la tradición. Aquí lo tengo en mis manos, que a mí me fascina, el Kalevala. No sé si sigue leyendo esa epopeya finlandesa, que es una maravilla, que es poético y lleno de leyendas, de historia. Esas tradiciones, ¿siguen vivas en Finlandia? ¿Se siguen transmitiendo de generación en generación? Sí, Kalevala, por ejemplo, se lee, pero ya ese libro grande que lo tiene allá traducido, pues eso ya el libro entero lo han digamos, ya no está en currículum, pero ciertos trozos del libro, el más conocido quizás es el nacimiento del mundo, pero otros temas también. Y lo que también hay versiones para los jóvenes, versiones reducidas, y de hecho hay un par de buenos cómics también hechos de la historia de Kalevala, pero claro, el cómic, por ejemplo, entonces es muy reducido. Pero realmente es una epopeya muy buena. Si tú tuvieras que pensar cuál es el desafío educativo más importante para la educación finlandesa de las próximas décadas, las décadas que vienen, digamos, ¿cuál es el desafío más importante, lo que te preocupa más a ti?
¿A usted como educador? qué quiere decir desafío? Desafío significa, a ver, Reto. el mundo, tú me dices que el mundo está cambiando, ¿no es cierto? Que hay cambios muy potentes en la manera de conocer, de aprender, de leer el mundo, etcétera. ¿Qué hace la educación con este mundo que ha cambiado tan vertiginosamente? ¿Cuál es la tarea de la educación, Ya. por lo menos en tu realidad en Finlandia, para los próximos años o próximas décadas, digamos? Sí, yo creo que aquí en Finlandia lo que hay peligro, no tanto como en Islandia, por ejemplo, que ya inglés está dominando la comunicación de los jóvenes, pero aquí también yo creo que un desafío realmente importante es de mantener la lengua, nuestra cultura, de justamente lo que la educación ha estado intentando hacer desde hace mucho tiempo. No, creo que la lengua naturalmente cambia continuamente y vamos adaptando nuevas maneras de hablar, nuevo vocabulario, pero de ese momento viene un poco demasiado rápido la invasión de inglés. Y eso es una manera peligro y yo creo que también es que se han puesto mucho en moda el inglés y ese otro tema que yo estoy muy preocupado. Cuando yo era joven se estudiaban muchas lenguas extranjeras, alemán, ruso, sueco, etcétera, y hoy en día, especialmente con esa situación que tenemos geopolítica tan complicada aquí al lado de Rusia, pues hay ciertas lenguas como ruso, que prácticamente no se estudia ahora, y entonces para sobrevivir como un país, pues lo que necesitamos saber son muchas lenguas y muchas maneras de saber, muchas maneras de pensar y comunicar. Eso es esencial para un país pequeño. Creo que esos ya son los retos y los desafíos más importantes. Bueno, he conversado con Pekka Stureken, director de una escuela del sur de Finlandia que participará el día de mañana en un encuentro, en un seminario, en una conversación, el mañana 20 de diciembre a las 15 horas, eso es por Zoom. Quiero agradecerte, Pekka, que hayas venido desde Finlandia, hayas atravesado el océano, desde tu lago a este lago y a este jardín a conversar conmigo y a compartir la experiencia educativa de Finlandia, que siempre nos ha llamado mucho la atención y que siempre estamos mirando con ojos muy atentos. Muchas gracias, Pekka, y éxito en tu tarea educativa allá en Finlandia. Vale, muchísimas gracias a ustedes y a usted. Y nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de este jardín. Y no olviden la frase de Voltaire: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Sí, sí. Es hora de cerrar la verja.